Bienvenidos a este canal de Descubre tu Luz. Mi nombre es Ofelia Martínez, soy contadora, numeróloga y escritora. Hoy tenemos nuestra sección de consejo con los expertos y hoy tenemos un experto muy experto en lo que hace y muy imparable, se puede decir. Él está con todo y bueno, lo conozco hace algunos meses y desde que lo conocí, él ha literalmente he visto cómo ha cambiado su vida en tan poco tiempo de conocerlo. Entonces, les voy a leer un poquito sobre él y después, ya que si se me pasa algo que él nos cuente, es una persona súper apasionada por el autoconocimiento. También lo integra en cada día de su vida diariamente y le ama desarrollarse y crecer continuamente. Su enfoque está tanto en su vida personal como en su vida profesional. Y bueno, es un experto en recursos humanos, entrenador personal y también utiliza su conocimiento para profundizar en el ser humano y ayudar a las demás personas a llegar hasta su potencial, a alcanzar su máximo potencial, especialmente cuando estamos hablando de las metas. Como lo dije, él es un emprendedor, pero también guía a las personas hacia una vida un poquito más consciente y más equilibrada. Matías Muñoz, bienvenido. Gracias por estar aquí. No sé si nos quieras contar un poquito más sobre ti y bueno, bienvenido a este canal de luz. Muy buenas tardes o buenos días o buenas noches de donde me estés escuchando. Eh, Antes de nada, darte las gracias, Sofe, por la idea, porque esta idea surgió de ti. La invitación a esta maravillosa comunidad, a este maravilloso canal que estás creando en YouTube, donde estoy seguro que estás generando muchísima gratitud por todo el mundo. Y qué bueno que poder contribuir con un poquito de mis experiencias, de mis acontecimientos en la vida, de lo que he vivido para generar esa gratitud, ¿no? Así que gracias. En lo que me respecta, bueno, pues como bien me ha dicho Fe, no hace falta decir más nada. Lo único que puedo añadir que mi nombre es Matías Muñoz. Oficialmente soy profesional de recursos humanos y entrenador personal, pero me di cuenta que esas dos profesiones a la hora de ayudar a las personas se quedaban muy por lo fuera, muy por las formas, muy por los quehaceres, y era imposible que poder ayudar a una persona a largo plazo, ¿no? Me di cuenta de que las personas a corto plazo sí que tenían resultados, pero a lo largo plazo seguían con los mismos problemas. Entonces, decidí meterme en el mundo del autoconocimiento, fruto de que yo también, pues, esos cambios que generaba en la gente también los estaba generando yo. Eran cambios intermitentes, eran cambios que parecía estar bien, pero que de nuevo caía en esa trampa. Así que encontré el mundo del autoconocimiento hace 5 años y desde que lo toqué a mí me ha cambiado la vida y es lo que es, digamos que ese desengranaje, ¿no? Esa pieza del puzzle que faltaba para conectar primero conmigo y conectando conmigo, conectar con las personas, porque al final me di cuenta de que no podía conectar con la persona, que no podía ayudar a las personas porque no me estaba ayudando a mí mismo ni estaba conectado conmigo mismo. Así que ese era el gran paso. Y bueno, estoy aquí para aportar, ¿no? Para ayudar, para dar herramientas a todas aquellas personas que quieran, pues, emprender o que quieran simplemente ayudarse y ayudar a otras personas a exponer mis experiencias, que estoy seguro que tanto las mías como las tuyas, Sofe, le van a ayudar a mucha gente. Muchas gracias, Matías. Y creo que qué tan importante no darte cuenta que el autoconocimiento se trabaja todos los días, que es una decisión diaria que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Y tanto como en lectura, en estudio, pero también en acción. Así que, bueno, yo tengo una pregunta para ti y es, ¿cómo, Matías, cómo pudiste poner junto recursos humanos con entrenamiento personal y ahora cómo estas dos cosas te empujan y pueden aportar a las personas a que puedan crecer, ¿no? En realidad, a que puedan emprender en su vida?
¿Cómo se hace todo ese mix, básicamente? Qué buena pregunta, Ofe. Bueno, lo primero de todo, respondiendo a la primera pregunta que has hecho de la repetición, creo que es la clave de todo. Si no repites es imposible que esto perdure. Y repetir, cuando digo repetir, es de dentro hacia afuera. Y esto haremos mucho hincapié en la sesión de hoy porque veo a muchísima gente que repiten cosas, que hacer de fuera hacia adentro, pensando que esas cosas nos validan como personas trabajadoras, personas positivas, personas buenas. Y en el momento que por cosas de la vida, ya sabemos que todo es cambio, todo nos puede pasar cualquier cosa y dejamos de hacer esos quehaceres de los cuales nos hemos identificado, pues donde viene la culpabilidad, donde viene eh, el juicio a uno mismo, mucha culpabilidad, mucho resentimiento. Y esto se basa, digamos, en la espina dorsal de lo que a mí me ha pasado, y contestando esta segunda parte, ¿cómo lo he hecho? Pues, si te digo la verdad, lo hice y lo sigo haciendo, perdiéndome todos los días. O sea, creo que estamos acostumbrados a ver gente que triunfa, que triunfa, que triunfa, pero no vemos el proceso de antes, ¿no? Creo que siempre que hay sol y que alumbra mucho, antes tenemos que ver la oscuridad de todas las personas, ¿no? Y es lo que creo que al ser humano le cuesta mucho, meternos ahí, meternos en esa parte que está oculta, porque no nos gusta ver, no nos gusta aceptar. Y justamente es ese aprendizaje que nos falta, es ese, digamos, escaloncito para que lo de fuera se vea de una forma diferente. Y a mí, pues, en mi caso fue una enfermedad, bueno, una discapacidad que se me generó en la oreja derecha, justo la oreja derecha que yo tenía, digamos, ahora lo veo claro, pero por aquel entonces no lo veía nada. De ¿por qué oreja derecha? No, la oreja izquierda la tenía perfecta, oía perfectamente, y solamente la oreja derecha. Y pues tenía muchos conflictos con mi padre, con mi parte masculina. Era un hombre, yo era una persona que digamos que mi parte de mi masculinidad no la tenía muy desarrollada. De hecho, buscaba, me atraían mujeres que tuvieron esa masculinidad, claro, que yo no tenía. Entonces, claro, a día de hoy miras atrás y dices, wow, ¿no? Cómo todo encaja, ¿no? Cómo cuando uno está ahí dentro, en esa oscuridad que es necesaria sentirse ahí perdido y aguantar, sostenerse ahí, ¿no? No querer buscar formas de escapar, no, sino sostente ahí, siente eso que sientes, siéntete perdido, desnúdate ante esa emoción. Y ya verás cómo el paso del tiempo te va a dar respuestas de todo, de todo. Wow, qué importante lo que acabas de decir, ¿no? Especialmente hablando de la energía masculina y la energía femenina. Y me llegó, tú sabes que nos llega de repente esas revelaciones. Yo incluso, pues mi hijo tiene 18 años ya. Él ahorita veía a su papá una vez a la semana. Y ahorita en esta etapa de su vida que ve que su papá espera que haga otras cosas o que ya sea más independiente y así, pero su papá no se daba cuenta o incluso no se da cuenta de que él lo que quería era pues tener la relación con su papá, ¿no? Alimentarla. Y ahorita que estás diciendo eso, digo, wow, uno qué importante a la área de mamá, ¿no? O de papás, poder guiar a nuestros hijos. Bueno, ya ni modo, ya le tocó, es algo que tiene que pasar, es su proceso y eso lo entiendo, pero ¿cómo tú te diste cuenta que tenías que trabajar ese lado de tu papá? Porque a veces está muy oculto. A mí me pasó, yo tenía muy oculto, mi mamá lo tenía tan claro, pero para regresar con mi padre, ahí es donde tuve que hacer un trabajo muy fuerte de indagación para poder darme cuenta por qué tenía algunas áreas de mi vida bloqueada y era por la relación que tenía con mi papá y ni siquiera era simplemente la relación, sino que a veces es la percepción que nosotros nos hacemos de las circunstancias. ¿Cómo fue que tú te enteraste que era por ahí? Es una muy buena pregunta, Ofe. Como siempre, eh, aquí tengo que responder esta pregunta entrando de la mano del autoconocimiento. Yo era una persona y soy una persona muy extrovertida, soy una persona que me encanta estar con mi gente, con mi familia, con mi pareja, con mis amigos. Em, pero me di cuenta que lo hacía porque me daba miedo estar solo. Me daba miedo no escuchar nada, quedarme en la quietud yo solo sin hacer nada. Y justamente por eso el estar solo me empezó a generar ese, era un pitido y solamente lo escuchaba cuando paraba sin hacer nada. Entonces me di cuenta porque iba cumpliendo las expectativas que yo tenía de que la vida era pues un trabajo fijo de lunes a viernes, un sueldo bueno,
una pareja y me daba cuenta que tanto en el trabajo me sentía vacío, que tanto en mi pareja no sabía realmente que había una atracción física, pero no había nada más, y que todo lo que yo, desde mi percepción como niño, creía que era lo mejor, yo me sentía totalmente vacío. Entonces ahí tenía un conflicto con mi mente y con mi cuerpo, que al final, con mi mente y con mi corazón. Mi corazón me susurraba de forma siempre muy bajita, pero siempre está ahí, siempre. Y me decía que por ahí no era. Y mi mente me decía, tienes que ir por aquí porque esto es lo seguro, esto es lo establecido, esto es para lo que es la mente es muy yo me identificaba que eran muchos quehaceres, 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 ¿no? Y el corazón más que quehaceres es ser consciente de qué es lo que estás haciendo, de qué energía le estás poniendo a las cosas, entonces ya llega un punto en el que, en mi caso fue el oído, que ya me tuve que poner un audífono, no escuchaba nada de mi parte derecha, me mareaba, tuve pérdida de conocimiento, o sea, fue tan grave que o sea, mi cuerpo me paró porque yo no paraba. Pero yo creo no, estoy seguro de que no hace falta llegar a este extremo, de que sé que unas simples migrañas, sé que un simple resfriado, todo parte de la mente, todo parte de ahí de emociones que no atendemos, ¿no? Entonces, ¿cómo darte cuenta? Yo creo que el primer paso es parar. Parar, y cuando digo parar, aquí tengo que hablar de la palabra necesidad, porque em, parar sin necesidad ninguna, escucharnos, no a pensar, a sentir. Y vas a ver cómo tú sola, ese corazón se va a poner en contacto contigo. Como un curso de milagros, esto lo dice, para los que entiendan de un curso de milagros, un curso de milagros al final es un libro que te ayuda a cambiar un poquito tu percepción de la vida, cómo te va dando un poquito de responsabilidad de que todo lo que te pasa es un poco una percepción tuya, ¿no? Te da herramientas para, de forma muy resumida, ¿no? Y en un curso de milagros, al final dice, lo asemeja mucho al Espíritu Santo, que es, digamos, esa voz que está siempre contigo y que te acompaña. Y yo la siento, de veras que y la siento, pero ya te digo, más a tierra es desde mi corazón, ese susurro que siempre está con nosotros, pero que no le hacemos caso por miedo. Y la primera vez que lo contacté con ella esta decisión no se me olvida nunca porque fue la decisión en la que yo ya dije, ya se acabó de escuchar la mente y voy a empezar a escuchar mi corazón. Y fue dejar mi trabajo, dejar mi hogar, dejar mi país y me fui a un país yo solo, completamente solo, Irlanda, me fui. No tenía ni idea de inglés. Tenía la creencia limitante de que a mí los idiomas se daban como el culo, pero ya estaba dispuesto hasta preguntarme el para qué, el por qué esta creencia, ¿no? Y me lancé ahí y eso ha sido el primero de las decisiones de las que día tras día sigo trabajando a día de hoy y me lanzó al miedo, al vacío. Wow, qué potente la historia y qué esencial es escucharte. A mí me encanta también el curso de milagros, por acá lo señalo también de vez en cuando. Y lo que más me encanta es que, como dices, el Espíritu Santo no te pelea. Y no te va a pelear diciéndote si es lo correcto o no es lo correcto. Lo único que te va a decir, hey, aquí está, y de repente cuando puedes silenciar la mente, lo puedes escuchar. Así que me encanta esa historia porque yo creo que todos tenemos una historia de dónde empezó y si en este momento cualquiera de estas personas que está viendo este video está pasando por un momento difícil, piensen que a lo mejor ahí es donde cambia su historia, a lo mejor ahí es donde pueden llegar a encontrarse realmente lo que son. Y como dijo Matías, sin miedo a pasar por ese umbral, por esa oscuridad, por ese camino que se ve lleno de espinas, sino que al final vamos a ver lo que realmente somos, que es la luz. Pero recuerden, como lo decimos aquí todo el tiempo, no puede existir la luz sin que exista la oscuridad. Así que, Matías, con esto me gustaría que nos dieras algunos tips de cómo tú usas o cómo guías a las personas para que puedan emprender tanto ya sea en un negocio, porque pues a nosotros nos encanta todo esto, ¿verdad? Nos encanta no tener límite en lo que nosotros generamos, no ser esclavos de alguien y aunque estamos en el proceso, pues siempre es bueno saber por dónde empezar y también, o quizás, yo me imagino que es el mismo proceso si uno quiere empezar a cuidar su cuerpo o si uno quiere empezar a alimentar su mente o ir a otro,
abrir la mente más bien. ¿Cuáles son algunos tips que nos podrías dar? Bueno, hay muchos tips y quiero comentar quizás el principal. Eh, Como bien dice Ofe, bueno, Ofe, como bien ha dicho al principio, me conoce de hace un par de meses. Empezamos un grupo de autoconocimiento, de crecimiento personal, el cual fue una aventura y de lo cual estoy maravillosamente agradecido. Eh, y justamente en aquella época, pues, se me acercaba personas a mí donde querían cambiar su físico, ¿no? Pero en esa etapa yo decidí emprender. Y seguí emprendiendo. Además, el físico es una parte, para mí es, digamos, una parte complementaria de ese emprendimiento. Es imposible que tú emprendas, bueno, realmente no es imposible, ¿vale? Pero al final volvemos a lo mismo, no es el qué hacer, sino el desde dónde lo haces. Y si aquella cosa que quieres hacer, que quieres emprender o que quieres ayudar, no tiene por qué, al final emprender es cualquier decisión que tomes en la vida, es un emprendimiento, desde el amor, ¿no? Cualquier cosa que quieras hacer desde el amor, primero tienes que dártelo a ti. Y hay una gran creencia que tenemos limitante de que el deporte es una obligación y de que tenemos muy ligado al deporte con estética. Y esto no es así. Esto, de hecho, esta es la columna vertebral de mi proyecto. Y de hecho hay gente que empieza conmigo y directamente le digo, no quiero que hagas nada. Porque antes de empezar tienes unas creencias, tienes una culpabilidad, que sé que vas a cumplir todas las semanas con lo que yo te hago, pero desde la culpa. Y desde ahí no hacemos nada. Desde ahí seguimos en esa percepción que ella siente de que se va a ir haciendo el ejercicio. Entonces, el tips número uno, lo he mencionado antes un poquito, y es el quitarnos la necesidad. Porque hacemos deporte por necesidad, emprendemos por necesidad, nos alimentamos por necesidad. Tenemos que quitar la necesidad de nuestras vidas y es imposible que la quites del emprendimiento y no la quites del deporte. Tal y como haces una cosa, lo haces todo en esta vida. Y eso me lo dijo mi padre de chiquitito y se me quedó grabado en la mente. Así que empecé ayudando a las personas a cambiar su cuerpo y esas personas fueron cambiando su cuerpo. Yo fui emprendiendo y vieron cómo yo emprendía y al final fue como las preguntas que yo tenía con ellos todas las semanas no eran solo físicas, era sobre todo es a nivel de conciencia, porque creo que ahí es donde radica todo. Cuando tu nivel de conciencia sube, tu necesidad se reduce a la hora de comer, tu necesidad se reduce a la hora de emprender y tu necesidad se reduce a la hora de amor con el movimiento. Entonces, la necesidad creo que es un poquito la piedra angular donde todo se mueve, de donde todo se mueve y donde te tiene atado a esa percepción de que necesitas moverte, de que necesitas dinero y de que necesitas alimentarte de una determinada forma. Qué locura, como lo acabas de decir, yo creo que no tenemos noción de lo necesitados que estamos, ¿no? Porque constantemente estamos buscando aprobación de algo, estamos sintiendo que algo nos hace falta, o para lograr el objetivo, o para lograr encontrar trabajo, para lo que sea. Entonces, me encanta, incluso, eso es algo de lo que hablamos aquí con la comunidad de luz, y es la herida de separación, que es la herida más grande que tenemos al nacer cuando nos separamos de nuestra madre, ¿verdad? Entonces, Ujú. constantemente estamos buscando a qué pertenecer. Y cuando lo hacemos sin necesidad, me encantó cómo lo explicaste, porque esa necesidad realmente está y está tan escondida, está con un disfraz, no la sentimos, sabemos qué es y no nos damos cuenta de que nos está fregando básicamente la vida. Entonces me encanta que hayas dicho eso, me encanta lo de la culpa, porque yo creo que realmente la culpa es la culpable de todo, ¿no? Sería el colmo, pero realmente cuando tienes culpa, pues todo en la vida se te está bloqueando. Entonces me encanta, gracias por compartir esto. Eh, ¿Qué es? Y me encanta que nos hayas contado cómo tu vida empezó tratando de ayudar a las personas, ¿verdad? Con su cuerpo y llegaste a otro lugar muy diferente. Cuando nosotros empezamos en este proceso de autoconocimiento,
se nos despierta una necesidad de encontrar nuestro propósito de vida, ¿verdad? En eso yo ayudo un poquito a las personas a entender cuál es su energía, pero me encanta que hayas tocado el tema de que realmente el propósito viene con el proceso. Nosotros empezamos en un lugar y no es necesariamente ese lugar donde vamos a terminar. Así que me gustaría que nos contaras un poco de qué es lo que haces en este momento. Si una persona dice, yo necesito arreglar mi cuerpo, necesito encontrar mi propósito, necesito, otra vez necesidad, ¿verdad? Bueno, ya saben que se tiene que quitar la necesidad, pero si quieren un guía, si quieren un guía, ¿qué es? ¿Dónde te pueden encontrar y qué es lo primero que podrían hacer o que les ayudarías a hacer? Buenísima pregunta, Ofelia. Sí, señor, al grano. Sí, señor. Em, bueno, primero que quiero decir de que yo estoy en el trabajo de esto también, ¿ok? Yo soy un estudiante más de un curso de milagros. Me encanta, de hecho yo tengo un canal de YouTube que para que me quiera seguir, por ejemplo, mi cuenta de Instagram es @matíasmunoz.oficial y YouTube es Matías Muñoz Merchan. Lo dejaremos seguramente en la descripción para que puedan echar un vistazo. Este, yo lo que hago básicamente, como bien tú dices, el primer paso es la necesidad, porque raro es la persona que me viene y no veo esa necesidad de querer cambiar. Pero te digo que la veo en la persona porque sé que también la tengo en mí. Entonces, es una oportunidad también para mí para erradicarla y también para ella persona para darle otra perspectiva, ¿no? Em, lo que diría esa persona que quiere, que no que necesita, sino que quiere cambiar, es que yo me he tirado muchos años en los quehaceres, ¿eh? Ok, quiero emprender, vale, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer y voy a hacer. Y todo lo que hacía no llegaba a ese objetivo, bueno, o a esa expectativa, ¿no? Creo que también es parte del proceso, el acostumbrarnos a perder. Creo que está muy sobrevalorado porque lo único que vemos en las redes son, vemos imágenes con muchos me gusta, con muchas visualizaciones, gente muy conocida, gente muy famosa, gente con muchos resultados y es como, ok, sí, pero todo esto tiene un proceso y ese proceso no se muestra y es el de reconstruirte, ¿no? El de cambiar tu forma de percibir las cosas y en ese momento es perder, 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 acostumbrarte a perder hasta que necesites. Y ahí es donde entra todo, porque mm, yo hago mucho hincapié en la necesidad, porque con 17 años y con 18 años yo necesitaba de tener el cuerpo que tengo hoy, fruto de la discapacidad que tenía mi oreja derecha, tenía muchísima miopía, tenía unas gafas muy grandes, y lo que decía era, ok, pues como tengo un audífono con 18 años y como tengo una gafa muy grande, por lo menos lo voy a compensar teniendo un físico grande. Y desde esa necesidad yo iba todos los días al gimnasio, entrenaba de una forma que a día de hoy es imposible que entrene, y no era, era incapaz de conseguir el físico que tengo hoy. Y sé que el físico que hoy lo tengo, el físico que siempre he querido lo tengo hoy porque no lo necesito. Y entreno mucho menos que cuando tenía 17 años. Disfruto mucho más. No como como comía con 17 años, súper restrictivo. Disfruto comiendo. Y cuando hay disfrute no hay necesidad. Entonces, al final esto lo que hago es extrapolarlo a la persona. Y no hago digamos, un entrenamiento, una hoja específica para cada persona. Cada persona tiene que tener la capacidad, y ahí es donde ayudo yo, ¿no? A meterse dentro y ver qué es lo que le gusta a esa persona moverse. Porque a lo mejor a mí me gusta ir al gimnasio, pero a ti te gusta bailar. Te gusta irte a una piscina y nadar. O te gusta montar en bici. Y tienes una familia y lo haces con tus niños. Busca la forma de quitar esa necesidad y en vez de meter necesidad, meter amor y disfrute y buscar ese tiempo para darte ese amor de movimiento. Si no, no se va a dar, no se va a dar nada. Y cuando empieces a hacer esto de forma constante, te vas a dar cuenta que lo estético, que la forma, que el bíceps, que los pechos, que lo que sea, que el culo se va a volver algo secundario y te vas a quedar con lo principal que antes no te das cuenta, que era la energía, la salud, esa vitalidad que te da el deporte y que puedes afrontar el resto del día. Se oye fácil, pero del dicho al hecho, ¿verdad? Que hay un gran estrecho. Y Eso. esto lo digo porque
me está llegando mucho de lo que nos estás contando ahorita, Matías. Y bueno, yo creo que se puede decir que la mentalidad es lo más importante, estar mentalmente enfocado en lo que queremos y que eso que queramos no sea necesariamente el resultado, sino el proceso. Y eso es ahí donde nos quedamos enganchados, ¿no? En el proceso y en el querer no disfrutarlo, sino que estar constantemente viendo la meta y no disfrutando cada momento. Hay algo que se me vino a la mente ahorita que nos estabas contando esto, y es que no sé si alguna vez has leído el libro de La Ley del Uno, bueno, tiene varios libros. Esto tiene muchísimo que ver con lo que dice el milagro, pero me encanta porque me voló la cabeza en el capítulo que voy, donde dice, realmente es 95% en el cuidado personal y solo 5% en el servicio. Entonces me quedé analizando esa frase, ¿verdad? Porque todos estamos listos para entender lo que en este momento estamos listos, ¿verdad? No vamos a entender más allá de nuestra capacidad de apertura de conciencia. Entonces me quedé pensando en eso y dije, claro, es que si no te puedes cuidar tú, ¿cómo vas a enseñar a los demás cómo hacerlo? Si no puedes estar bien físicamente, mentalmente, espiritualmente, es imposible, por más ganas que tengas de dar a los demás, no hay de dónde, porque primero empieza con uno. Entonces, imagínate la potencia de solo el 5% darlo es suficiente para poder llegar a ese cuarta nivel de conciencia, porque pues ahorita estamos en la tercera, muchos ya están en la cuarta y así, en la cuarta densidad. Es tan potente esto que nos estás diciendo, porque no hay casualidades, ¿verdad? Aquí todo pasa por algo y que nos vengas a decir eso es que cómo nos podemos cuidar a nosotros. Primero, quítate la necesidad. Eso es tan potente y como te digo, en el proceso de cada quien, yo creo que a mí esa es la que más me está sirviendo ahorita, porque digo, claro, sí, es uno primero y tú primero y después eh, otra vez tú, porque es que nosotros nunca acabamos, realmente nunca acabamos de cuidarnos a nosotros mismos y de seguir evolucionando y poco a poco podemos estar dándole a los demás también, ¿verdad? Que al final eso ya es abrir el chakra corazón, que eso es para lo que estamos en esta tierra, para poder conectar con los demás, para poder servir a los demás, pero lo primero es nosotros. Entonces, ¿cómo ves tú esto del servicio y el servicio a uno mismo, que a veces sí nos encajamos sirviendo de más hacia afuera y no nos lo damos a nosotros? Ok, quiero cambiar. Estoy dispuesto a ver las cosas de otra forma. ¿Cómo puedo empezar? Como tú bien dices, la pregunta que me has dicho es que hay que priorizar en nosotros. Creo que en eso estoy muy de acuerdo contigo, que para conectar con tu propósito, para conectar en el dar a otra persona, primero tenemos que darnos a nosotros. ¿Cómo podemos llevar todo esto a la práctica y decir, ok, pues me quiero proponer hacer ejercicio, por ejemplo, de forma constante? Esto que digo ejercicio lo puedes extrapolar y lo puedes decir, ok, en vez de ejercicio, emprendimiento, en vez de emprendimiento, cambiar mi alimentación, lo que quieras, ¿vale? El quitar la necesidad y llevarlo a la práctica es lo que yo hago, por ejemplo, con las personas que vienen a mí, son quitar la culpabilidad. O sea, si quitamos necesidad, no hay ninguna culpabilidad. Por lo tanto, si tú un día no te mueves, si tú un día no emprendes, si tú un día no haces lo que tenías pensado hacer, que no te genere culpa. Esto es primordial, ¿vale? Porque si te genera culpa, esto no es tampoco, vamos a echarnos la mano a la cabeza, ya me genera culpa. No, esto es digamos, un síntoma de que quizás vamos a ir por ahí. Ok, si a ¿qué es lo que me pasaba a mí? Yo con 17 años no paraba nunca, porque sé que ya que paraba, me generaba culpa. Cuando me di cuenta de esto, me tiré varios meses sin entrenar, sin moverme. Y ahí me metí en la oscuridad. En una oscuridad, me acuerdo perfectamente, donde lo pasé muy mal. Ahí me di cuenta de que no podía estar parado. Y me di cuenta de muchas cosas, de muchas creencias que tenía en mí. Entonces, eso es maravilloso. Tanto si te genera culpa una cosa como si no te genera, si te genera culpa, te paras y ves qué emoción hay ahí. Y si no te genera culpa, haces ejercicio. Pues haces ejercicio. Pero vamos a quitarnos la creencia de que tenemos que hacer 45 minutos un ejercicio.
vamos a quitarnos la creencia de esto, porque cada persona tiene un estilo de vida diferente. Entonces, si tienes 5 minutos, hace 5 minutos de ejercicio, 5 minutos de emprendimiento, 5 minutos de un libro de lectura que te genera culpa. Porque a mí me pasaba, 5 minutos no es suficiente, Matías. Ok, pues al día siguiente otros 5 minutos. Al día siguiente otros 5 minutos. Entonces, te vas a dar cuenta de que no es lo que haces, sino te vas a ir, ya quieras cambiar tu físico, ya quieras cambiar tu alimentación, lo primero que vas a hacer, vas a analizar tu culpa y te vas a conocer a ti. Y vas a ver ahí qué es esa emoción. Entonces, aunque tú te centres en lo de afuera, en la forma, en alimentarte de una forma, en moverme para tener salud, en emprender para lo que sea, primero vas tú. Y esto va muy ligado a la pregunta que tú me has dicho, la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo darte cuenta cuando te centras mucho en lo de afuera y no, y te olvidas de ti, ¿no? Y yo tengo un tatuaje que quiero compartir esto con la gente porque estoy seguro que le puede ayudar. Yo tengo aquí tatuada una máscara. Mucha gente me dice que me gusta mucho el carnaval, pero no tiene nada que ver con el carnaval. Yo me tiré mucho tiempo siendo muy hipócrita conmigo mismo, con mis emociones, y pues fruto de lo que tú estás comentando, de encajar en esa sociedad, ¿no? De encajar en ese grupo de amigos, en ese grupo de familia, y, y de corazón sentí unas cosas que después de mente o de palabra no decía. Y creo que esto es lo que a mí más me resintoniza con lo que tú dices de quedarte al final. Una persona que esté escuchando, esté viendo este vídeo, seguramente sabe de lo que digo, ¿no? Cuando te callas, o no siempre te callas, sino simplemente dices la frase de una forma diferente porque crees que tiene la potestad de hacer daño a una persona, eso es quedarte atrás. Y eso a mí me ha pasado muchas veces. Y ¿cómo, cómo afrontar esto? Yo te diría, claro, yo te diría, di las cosas tal y como son, pero claro, al Matías de 17 años yo le digo eso y me dice, tú estás loco, yo no puedo fallar a mi mejor amigo, yo no puedo fallar a mi padre. Entonces, lo que le diría básicamente es que siga enfocándose en lo de dentro, que no se esfuerza en lo de afuera, que no se culpabilice por lo de afuera y que no se culpabilice por lo que hace, que se centre en lo de dentro, porque al final todo habla de él, esa forma de callarse al final puede ser de... A mí me pasaba con mi mamá, porque mi mamá pues me educó ser una forma educada, ordenada, organizada, tienes que hacerlo todo medible, seguro y concreto. Entonces, mm, lo de fuera simplemente es un reflejo, ¿no? Y aquí el curso Milagro no hace mucho hincapié, de lo cual creo que es muy importante el hábito y el ser constante, porque al final en lo de afuera no vas a poder hacer nada, lo de afuera es simplemente es reflejo de lo que tú tienes dentro. Autoconocerte, paciencia, no necesidad, buscar la forma de jugar, de disfrutar y también obviamente si tienes la oportunidad de enriquecerte con vídeos como esta comunidad tan bonita. A mí me ayudó muchísimo los podcasts, los vídeos de tu conocimiento y una frase que tú dijiste antes es que no estás perdido, no todo es negro, aunque lo veas negro. Hay una frase que dice, estás en el punto donde tienes que estar para aprender aquello que tienes que aprender, ¿no? Wow, qué hermoso. Gracias por compartir. Creo que esa sí es totalmente así. A veces nos cargamos demasiado tiempo esa máscara social que no nos damos Ujú. cuenta ni siquiera quiénes somos nosotros, ¿no? Porque tenemos tantos años cubriendo nuestra verdadera esencia. Y bueno, me encanta, me encanta. Yo como siempre les digo, para nosotros aquí en la comunidad, los que saben un poco de numerología, nuestra máscara social tiende a ser el karma. Así que ténganlo en cuenta para verlo, para saber cuándo sale. Y también una de las frases que me encanta decirles por acá a todos estos chicos es que el karma siempre está entre nosotros, porque es algo que vamos a tener que estar constantemente alimentando. En la otra polaridad, ¿verdad? Alimentando esa parte positiva, esa parte de que no tengo que esconderme de quién realmente soy, aunque salga de repente a la luz. Matías, me ha encantado esta plática contigo. Nos has dado unos tips tan poderosos, pero con el que más me quedo, que creo que esa es la base de tu enseñanza y es con quitarte la necesidad de hacer las cosas y esto te ayuda a no sentirte culpable. Entonces te quitas la necesidad, al mismo tiempo te quitas la culpabilidad. Eso es lo que me quedo.
Y bueno, una última pregunta pequeña y es que si tuvieras que darles a las personas que van a ver este video un mensaje de luz, ¿cuál sería? Le diría que con 24 años solamente quería estar o dormido o borracho, porque era la única forma en la que no era consciente de esa discapacidad que tenía en mi oreja derecha. Tenía la percepción de que pensaba de que mi vida se había jodido. Eh, no tenía ganas de conocer a nadie, no tenía ánimos de salir de casa, no tenía ánimos de levantarme de la cama. Y ahora con 30 años veo como la percepción lo es todo. Y veo como por el mero hecho de levantarte, sea, da igual la hora que sea, sino por el mero hecho de levantarte tienes un- una cortina, muchísimas oportunidades que te están esperando ahí y que lo único que están esperando es que cambies esa percepción de las cosas, que empieces a cuestionarte esa historia que te estás contando todos los días, que refuerzas todos los días acerca de esa persona que se sacrifica, acerca de esa persona que le cuesta generar dinero, acerca de esa persona que le cuesta hacer deporte, acerca de esa persona que le cuesta comer de una forma determinada. Que te cuestiones todo eso y que lo hagas desde el disfrute, desde el juego, quitando la culpabilidad. Porque en el momento que lo hagas desde la necesidad, ahí va a venir la culpa. Y si eres capaz de levantarte de la cama todas las mañanas, ese mundo te está esperando. Eso es lo que podría decir. Me encanta, gracias, muchas gracias, Matías, por darnos tu tiempo. No sabemos que el tiempo no regresa y es súper valioso, así que muchísimas gracias por estar aquí, por darnos toda esta luz a esta comunidad. Y bueno, chicos, para todos los que quieran saber un poquito más sobre Matías, si necesitan tener a alguien ahí de la mano que camine con ustedes, que los empuje, que los aleje de toda esa necesidad. Bueno, pues por acá abajo voy a poner sus redes, su canal de YouTube, su Instagram, para que si lo quieren contactar, vayan, síganlo. Él tiene muchísimas experiencias, que todo lo pone por ahí también en las redes y les va a ayudar muchísimo, les va a inspirar. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta esta parte. Gracias, Matías. Nos vemos para la próxima. Gracias. Bendiciones, chicos.